El Tanque Abbott es un luchador americano asociado a las peleas sin reglas de los inicios del MMA. En aquel entonces era conocido como Vale Todo. Fue allí, en los primeros torneos de UFC, cuando el peleador David Lee, mejor conocido como Tank Abbott, comenzó su carrera en artes marciales mixtas. Desde el principio describió su estilo como pelea callejera, que es común en los bares y en calles. Abbott no tiene el mejor récord de la UFC. De hecho, si fuéramos a clasificarlo por sus resultados, podríamos decir que fue un peleador de nivel medio-bajo, con 8 victorias y 10 derrotas. Sin embargo, y pese a los resultados, su manera de pelear era tan exótica y su personalidad tan férrea que se convirtió en una verdadera leyenda de la promoción UFC. El hombre que hizo que la gente viera peleas sin reglas en los años 90. Este monstruo del ring no solo peleó espectacularmente, sino que dijo siempre lo que pensaba, hablaba groseramente y esto atrajo a la fanaticada y por supuesto a los organizadores de los torneos. David Lee comenzó a luchar a los 9 años. Siguió entrenando durante toda su etapa escolar. Se le consideraba un buen luchador de estilo libre e incluso ganó algunos torneos en su juventud. Durante sus días de universidad, el Tanque siempre habría destacado por una fuerza física notable. En su juventud, sus levantamientos de peso eran extraordinarios y su fuerza en los press de pecho superaba por mucho el de los mismos culturistas amateur de la época. Sin embargo, su fuerza natural no era su única característica destacable. Tenía otro factor que lo distinguía. David estaba por encima de otros atletas en esto. Sus constantes riñas callejeras lo convirtieron en un luchador temible entre sus conocidos. Peleó en la calle más de 200 veces y esta experiencia jugó un papel importantísimo durante sus actuaciones en el octágono en la universidad. Más allá de sus constantes riñas callejeras, también fue luchador. Fue miembro de la Liga Atlética Junior de Estados Unidos y fue elegido All-American. En sus años de estudiante, boxeó. Esto lo hizo con el entrenador Noé Cruz, quien también entrenó al campeón mundial de boxeo Carlos Palomino. David intentó ingresar al UFC más de una vez. Incluso, luego del torneo UFC 3, solicitó participar inspirado por el desempeño de Kimo Leopoldo, luchador que por cierto te subiré un video próximamente. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique YouTube sobre este video cuando lo suba. Pero en ese momento, la familia Gracie tuvo su influencia en la selección de los luchadores y estaban en contra de la participación de participantes y peleadores con experiencia en la lucha libre amateur. La razón, los Gracie no querían poner en riesgo su predominancia en lucha, combatiendo con estilos similares en características, pero técnicamente diferentes. Luego de que Royce Gracie dejara el UFC, el Tanque, al igual que otros luchadores, lograron cumplir su cometido de ingresar al mundo de las peleas sin reglas. El futuro gerente de Abbott, David Thomas, estuvo de acuerdo con la gerencia de UFC y dijo que noqueó a 4 luchadores en sus últimas peleas amateur. Los organizadores lo compararon con el personaje de Clint Eastwood y le apodaron entonces Tank Abbott. Fue así como David Lee, ahora como el Tanque Abbott, hizo su debut en UFC muy brillante y memorable, derrotando a su rival el 14 de julio del año 1995 en el torneo UFC 6. En una entrevista previa a este torneo, el peleador estadounidense inmediatamente mostró su carácter atrevido y ridiculizó groseramente a las artes marciales mixtas. Con esto, intrigó a la audiencia cuando mostró cómo se le debería de promocionar antes de las peleas. Textual dijo: "Mi nombre es Tank Abbott y voy a ser la persona más atlética que jamás haya pisado en el octágono, que, junto con mi experiencia, definitivamente me convertirá en el campeón del UFC 6. Su primer oponente fue el luchador del estilo Kapu Kuialua hawaiano John Matua, que pesaba 400 libras. Por cierto, también era su primera pelea en MMA, al igual que Abbott. Esta pelea fue la primera en el octágono y duró 18 segundos. Después de la partida, los luchadores inmediatamente se atacaron el uno al otro. El Tanque lanza ganchos rápidos y pesados,
golpea con un gancho y de un solo golpe el tanque comenzó a ridiculizar las convulsiones del hawaiano, confirmando así la reputación de luchador desafiante. De esta manera, en su primera pelea debut avanzó a las semifinales. En su próximo combate, entró en el octágono ante el rugido de la multitud y allí se encontró con el estadounidense más gigante del torneo, Paul Varelans, apodado como el Oso Polar, quien ganó en los cuartos de finales con un codazo en 1 minuto, y esto fue también su debut, el cual le permitió avanzar para enfrentarse ahora al tanque Abbott. Abbott venció en 2 minutos al gigante Paul Varelans, luego de darle una verdadera paliza y acabar clavándole la rodilla en la cara y depositándola encima con todo su peso corporal, mientras miraba al público y se reía tras esta victoria. Pasaría entonces a la final, donde acabaría ahora sí siendo derrotado por el ruso Oleg Tartarov, de quien también hablaremos en próximos videos, por vía de la sumisión. Luego de esta pelea, el tanque culparía su falta de cardio por el resultado y, entre otras cosas, lanzaría un desafío directo a Royce Gracie y, cito textual, «Me encantaría verlo intentar alguna de sus técnicas en contra de mí». En otra de sus peleas, intentó arrojar al peleador de Taekwondo Carl Wolfram fuera del octágono para acabar sometiéndolo a fuerzas de golpes en la cara. Luego de esto, a excepción de una victoria en segundos sobre el brasileño Hugo Duarte, quien era famoso en ese momento por haberse peleado con Rickson Gracie en las playas de Brasil, un exponente de lucha libre por cierto, a quien destrozó a golpes el tanque y continuó golpeando incluso después de intervenir el referee. El tanque perdería cada vez que se enfrentaría a un rival de alto nivel. Tuvo una auténtica guerra en contra de otro tanque, Scott Ferroso, que acabó derrotándolos, con quien años más tarde, por allá por el 2011, ya viejos y retirados, ambos tuvieron una violentísima revancha en el patio de la casa de alguno de ellos y sería declarado un empate luego de que ambos peleadores intercambiaran bombas hasta acabar exhaustos, sin cardio, luego de 20 minutos de pelea. A partir de ahí, serían más derrotas que victorias, frente a oponentes que lo igualaban en fuerza pero que lo superaban en técnica o velocidad. Por ejemplo, fue derrotado por Víctor Belfort, Maury Smith, Pedro Rizzo y tantos otros profesionales de ese tiempo. Eso sí, cada vez que te enfrentabas al tanque, la batalla era asegurada. Peleas que eran verdaderas batallas de guerra en el octágono. Sostuvo una amarga rivalidad con el peleador retirado Tito Ortiz, ex campeón veterano de UFC, a quien acusa de haberle robado plata y de no haber sido un verdadero campeón peleador, sino de hacerlo todo por la fama. Ya en el ocaso de su carrera, peleó en contra del entonces conocido como el rey de las peleas callejeras, Kimbo Slice, quien acabaría noqueándolo en poco más de 1 minuto. En el año 2015, durante un pleno apogeo de la campeona retirada de UFC, Ronda Rousey, este desafió a la peleadora y le dijo que si ella le ganaba, él le pagaría $100.000, pero que si él ganaba, ella le tendría que preparar un sándwich. Hasta el día de hoy, ya retirado, veterano y un poco más tranquilo quizás por la edad, el tanque continúa con su actitud desafiante y no tiene miedo de expresar sus opiniones por más políticamente incorrectas que sean, tanto si se lo piden como si no. Lo cierto es que fue un genuino peleador callejero, convertido en peleador profesional que pasará a la historia como uno de los pioneros de UFC, aquellos primeros hombres que nos hicieron enamorar de las peleas sin reglas y del vale todo, y también como uno de los peleadores más duros y violentos y despiadados que jamás pisó el octágono, una verdadera bestia del ring.